Ya estamos en el fin de los días. Ya estamos en el fin de los días. ¿Qué dice la palabra que va a suceder? Dios, cuando leemos en Hebreos, capítulo 10, versículo 16, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Así dice la palabra, ¿cierto? Cuando vienen días, está hablando eh, ya estando en el nuevo pacto. Ya estamos en los tiempos finales. Dios permitió que la Biblia llegara a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? O más bien, ¿cuál es la finalidad de que tengamos la Biblia? ¿No sería suficiente solo creer en Dios sin necesidad de mirar la Biblia? La mayoría de las personas hablan de Dios y no conocen nada de la Biblia. Entonces, ¿para qué la Biblia? ¿Dios para qué? Hago esta pregunta. ¿Dios para qué nos dejó la Biblia? Si la mayoría de las personas hablan de Dios y cuando les preguntamos acerca de, ¿me puedes mostrar en la Biblia? Muchas personas dicen, no, es que yo, la verdad, no, poco. Cuando dicen poco, quieren decir que nunca. No tienen contacto con la Biblia, pero dicen Dios así, a Dios le gusta así, a Dios no le gusta así. Una persona puede hablar mucho de Dios sin haber mirado la Biblia. Hola, Jeremías 30. Pregunta, ¿para qué Dios nos dejó la Biblia? Si la mayoría de las personas no necesitan la Biblia para hablar de Dios, para conocer el corazón de Dios. Es muy importante ese punto. Creo que la pregunta la hice mal, más bien, para conocer su corazón. Sí, está bien. Creo que la pregunta la hice mal, porque esa no era la respuesta que esperaba, pero lo que están contestando es acorde. Que da vida porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna, para salvación, para tener conocimiento, para predicar. Misericordia quiere un sacrificio, para encontrar la salvación, para nuestra salvación, predicar el Evangelio, porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna. Bueno, la pregunta debió haber sido diferente. Si Dios, más bien, voy a cambiar la pregunta, vamos a hacer otra pregunta. Otra pregunta. Para creer en Dios porque el corazón es engañoso, pero se están acercando, sí, ya se acercaron más. La pregunta sería más bien, nosotros, voy a hacer la pregunta de esta manera. Nosotros, sin la Biblia, ¿podríamos recibir la salvación? Pregunto, así es para llegar a la pregunta a la respuesta que espero encontrar. Entonces, más bien, primero desglosemos. No podríamos. Muy bien, no podríamos. No podríamos recibir la salvación si Dios no nos hubiera dejado la Biblia. Por ejemplo, hay personas que han recibido la salvación, muy pocas en toda la historia, han podido recibir la salvación solamente por la sabiduría de Dios, o sea, por la Biblia, solo por la palabra. Pero ahora, una pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos recibir la salvación sin la Biblia? Imagínense que no tenemos Biblia, ¿por qué no podremos recibir la salvación sin la Biblia? Lámparas a mis pies. No, porque antes de recibir la salvación estábamos ciegos para anunciar el Evangelio. Jesús es la palabra hecha carne. Porque no conoceríamos el Evangelio. Lámparas a mis pies, porque estamos muertos. ¡Uy! Se acercó más a la Biblia sin el conocimiento de Dios. También se acercó por ahí conocimiento. Porque nos parece locura. Uy, ¿quién está contestando así? Hay alguien que se está acercando más. Porque andaríamos en nuestro pensamiento. La Biblia es vida, la palabra es vida. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Uy, sí, esa pregunta está más. Porque estamos para conocimiento de la verdad, porque se altera la Biblia por nuestro punto de vista, el poder de la palabra, porque no la entendemos. ¡Wow! ¿Quién es el que está contestando así? ¿Cómo te llamas? Qué pena. La persona que tiene un ojito. Porque creo que ha dicho 3 cosas y todas han sido acertadas. ¿Cómo te llamas? La persona que tiene un ojito. Porque creo que vamos a estar viéndote por acá mucho. Porque no la entendemos. ¡Wow! Porque no la entendemos, quedó anclado. Michael. Excelente, Michael. ¡Wow! Sí.
Bueno, no es lisonja, no es exaltación, no, no, no. Hay que reconocer. Bueno, porque nosotros somos opuestos a la palabra. Todo lo que ha dicho Michael, el de la universidad, tiene el cerebro despierto por estar estudiando. Bueno, está activo, está wow, wow. Porque nosotros somos opuestos. Cuando en 1 Samuel 16:7 aparece, Dios no mira lo que mira el hombre. Como Dios no mira lo que nosotros miramos, por consiguiente, si no estuviera la Biblia, nosotros en modo natural somos enemigos. ¿Cómo dice la Biblia? Que Dios, ¿cuándo murió por nosotros? Cuando éramos enemigos. Así dice la Biblia, ¿no? ¿En qué momento Dios murió por nosotros? Cuando éramos enemigos de Él. Por eso aún desde la cruz, a los que lo clavaron, a los que lo azotaron, Jesús qué corazón tenía para todo el mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Éramos ciegos. Bien, alguien también escribió que éramos ciegos. Éramos ciegos. Bíblicamente, bueno, Satanás dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis... No, 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 no. Eso es lo que dijo Satanás. Pero cuando miramos Isaías capítulo 42, ¿qué dice? Éramos ciegos. Entonces por eso Dios tuvo que dejarnos la palabra. Si no nos hubiera dejado la palabra, nosotros no podríamos acceder a la vida eterna. O sea, nosotros en modo natural podemos usar la lógica. En modo natural hemos hecho, ¿no? A lo largo de la historia, porque Dios ha permitido, hemos hecho grandes inventos. Empezando con la rueda, el fuego y luego el tornillo. ¡Wow! Luego vinieron más máquinas. Con el tornillo, la industria se potenció. Y ahora estamos viendo la microelectrónica. Hemos logrado desarrollar microscopios. Dios nos dio unos ojos que nos permiten ver hasta cierto punto, pero el ser humano ha logrado diseñar máquinas que permiten ver cosas muy pequeñitas. Y hay aparatos que pueden ser robots. Ahora tenemos robots, inteligencia artificial. Tenemos un poco de avances, todos hechos para salvación. Nada de eso es para salvación. Nada de eso es para salvación. Antes, entre más avances, el ser humano pareciera como hacerse más impermeable a la palabra. Porque somos enemigos. Dios ha permitido que nosotros hagamos lo que hagamos. En el caso de la Torre de Babel, Dios permitió que hicieran hasta cierto punto, pero después confundió el lenguaje. Pero lo que hicieron, Dios permitió. Entonces también el ser humano ha logrado hacer avances, pero en modo natural somos enemigos. O sea, ¿quiénes han hecho grandes avances, inteligencia artificial? Enemigos. El ser humano, sí. Y curiosamente las personas que están más cercanas al conocimiento humano, al conocimiento de la ciencia humana, los desarrollos humanos, son personas que más tratan de ir en contra de la palabra de Dios. Más se oponen. ¿Por qué? Porque son las personas que más se acercan al humanismo, al hombre, hombre, hombre. Ustedes saben el 666, ¿no? Aparece en la Biblia el 666. El día sexto que hizo Dios al hombre. ¿Qué es el 666? El hombre, hombre, hombre. Por eso las personas que están más cerca de inventos y cosas así, no todos, pero sí muchos, tienden a ser personas que se alejan más del mundo espiritual. Por ejemplo, hay un científico, no fue científico, fue astrofísico. ¿Astrofísico? Creo que fue astrofísico inglés, que él toda su vida la dedicó a mirar probabilidades. Cuando a él le preguntaron sobre la teoría de Alexander Oparin, que por medio de una tormenta, rayos y habían elementos químicos especiales que de esa manera, ¡pum!, brotó una célula. O sea, habían rayos y amoníaco y un poco de cosas y que un rayo y de un momento a otro se formó una célula. Y luego que esa célula, estando solita, ella se reprodujo. O sea, una célula que tras del hecho se creó esa célula y esa célula aprendió a reproducirse. Se reprodujo, entonces habían varias. ¿Cómo aprendió a reproducirse? O sea, se creó una célula por un rayo y porque habían elementos químicos, se creó vida de esa manera y esa vida que se creó, curiosamente, ya se creó con una capacidad de reproducirse. O sea, entre más uno piensa, bueno, pero este científico, este astrofísico que dijo, él se declaró toda su vida ateo, hasta el último momento se declaró ateo, pero él dijo
que la probabilidad de que eso fuera, de que la vida se hubiera producido así por rayos y por amoníaco y todo, dijo, esa es la misma probabilidad que hay si un torbellino pasa por una chatarrería y levanta toda la chatarra y cuando cae queda convertido en un Boeing 727. Creo que se dice así, ¿no? No recuerdo si es 727, pero creo que es así, un Boeing, un avión, un avión comercial. Imagínense que toda la chatarra se levantan refrigeradores dañados, oxidados, se levantan varillas, se levanta el remolino, el torbellino levanta todo eso y que cuando caiga todo eso al suelo, caiga convertido en un avión comercial con asientos con espuma, con cabezal y todos los asientos. O sea, dijo, mejor dicho, lo que él transmitió es absurdo, es imposible. Esas son las probabilidades. Entonces, él hasta el último momento de su vida, él buscó algo que se llama la panspermia, una teoría de la panspermia, de que la vida entonces tuvo que llegar de fuera, de otro planeta, porque es imposible que se haya producido así que por... Entonces le dijeron, cuando le hicieron, ya al final de sus días, le hicieron una pregunta. Le dijeron, bueno, ¿y si se produjo en otro planeta? Entonces, ¿cómo se produjo allá en ese otro planeta? Si llegó acá ya un organismo viviente o llegaron organismos vivientes en una nave espacial, entonces, ¿cómo se produjo allá? Cuando le hicieron esa pregunta, después de que duró muchos años investigando, dijo, una inteligencia superior. La persona que ya a punto de morir toda su vida diciendo soy ateo, no, a mí no me da risa que me digan Biblia. Pero cuando él murió, él dijo, antes de morir, tuvo que haber una inteligencia en la formación de vida. Sí, no quiso decir que en la tierra, quiso decir que en otro, pero al fin y al cabo tuvo que decir, alguien creó la vida. No pudo ser creado al azar. O sea, toda su investigación fue para llevarlo a esa conclusión y murió. Así, ya hemos hablado de él, incluso hicimos un video corto en TikTok donde mostramos incluso la foto de él en Wikipedia y sale ahí la teoría de la panspermia y todo eso que él dijo. Pero entonces las personas entre más están acercándose al conocimiento humano, más se cierran a la palabra. Y bueno, ¿por qué nombramos en especial esto de que Dios nos tuvo que dejar la Biblia? Si no nos hubiera dejado la Biblia, nosotros no podríamos llegar a la salvación. Así como la vida no se hubiera podido formar así por rayos, relámpagos, y una persona de ninguna manera podría recibir la salvación si no fuera porque Dios nos dejó la palabra. Y ciertamente dejó la palabra escrita en todo el universo. ¿Qué dice Romanos 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No, ese no lo dice Romanos 1. Dice que el ser humano es inexcusable, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, eso sí está en Romanos 1, se manifiestan por las cosas hechas, por medio de las cosas hechas. Entonces Dios tuvo que dejarnos la creación también como si fuera la palabra. Pero nosotros por lógica podría entender, no. Hasta este astrofísico estudiando con telescopios y todo eso, ¿a qué conclusión llegó? La vida tuvo que ser formada. Así, Dios nos tuvo que dejar la Biblia porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, también lo dijo el hermano Johnny. Y miren lo que dice el versículo 2 del capítulo que leímos el día de hoy. Dice, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías sabía que eso que Dios le estaba diciendo en esa época iba a llegar a nuestras manos. Jeremías no sabía. Así como a Jeremías le dijo que escribiera todo lo que escribió, Jeremías escribió el libro de Jeremías, escribió el libro de Lamentaciones. Pero Jeremías sabía que eso que Dios le dijo que escribiera, Dios mismo se iba a encargar. Aparentemente a través de personas, pero no fueron las personas, a través de personas. Como dice la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arreglar. Toda es inspirada por Dios. Lo que dice en este versículo 2, ¿qué dice en este versículo 2? Así fue como se creó el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Porque Dios, ¿qué le dijo? Escríbete. ¿Cómo le dijo Dios? Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías escribió por mandato de Dios. Pero Dios guardó. Eso que escribió Jeremías, Dios lo guardó. Pasando el tiempo en materiales que se descomponían fácilmente, pero pasando el tiempo, la gente, ¿qué hizo? Transcribir manuscritos. Luego ya vino la imprenta. Y ahora, hasta de manera electrónica, en el celular tenemos ese celular. En el celular tenemos la Biblia.
Dios le dijo a Jeremías, escríbete. ¿Qué hizo con todos los 40 autores, más o menos 40 autores, 40 personas, a través de 40 manos diferentes, se escribió la Biblia? Pero así como Dios hizo con Jeremías acá, así hizo con todos a lo largo de la historia. Para que hoy, en los tiempos finales, como dice el último versículo que leímos el día de hoy, en el último versículo dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Estamos en el fin de los días, pero hay algo que ha sucedido ahora. Tenemos esto. Sí, tenemos la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy nombramos algo, ¿no? Hoy nombramos así desarrollos humanos. En todas las películas, no sé si se han dado cuenta, bueno, voy a hacer esta pregunta. Pregunta. En todas las películas nos han mostrado como el más grande desarrollo del hombre. ¿Qué cosa nos han mostrado? No sé si ustedes piensan en Terminator, películas así, películas de viajes al futuro o películas futuristas, en Matrix. En todas las películas que hablan como el más grande desarrollo o invento del ser humano, ¿cuál es? Los hermanos escribieron tecnología, pero más exactamente ¿qué? Más exactamente qué cosa de la tecnología. No sé si se dieron cuenta. Hay algo de la tecnología. ¿Quién lo escribió? Dios, el único hacedor. Efectivamente. Ustedes ven, por ejemplo, Terminator. ¿Por qué, supuestamente en Terminator, por qué es que en el futuro, así, las máquinas, y tienen que mandar al pasado para evitar que suceda lo que sucedió? Que la inteligencia artificial tomó el control y destruyó todo. La inteligencia artificial. Hace poco hice una consulta en ChatGPT. Entonces hice una consulta, pero la forma como hice la pregunta, no sé de qué manera hice la pregunta, pero ChatGPT interpretó algo. Interpretó como si yo fuera católico. Y me dio la respuesta como si yo fuera, o sea, con lenguaje católico. Entonces cuando me dio esa respuesta pensé, ChatGPT tal vez está pensando que está respondiéndole a un católico. Entonces por las preguntas, después le hice otra pregunta. Y después le hice una pregunta de conclusión. Le dije, si usted me dice que la primera persona que dijo así, creo que fue con el libre albedrío. Sí, fue con el libre albedrío, el tema del libre albedrío. Yo le dije, pero, porque apenas le nombré libre, fue por eso que me relacionó con el catolicismo. Porque el libre albedrío, quienes usan esa expresión son católicos. Entonces él me hablaba como si yo fuera católico. Y me dijo, sí, en el año 400 yo no sé qué, así me decía cosas así. Y le dije, espere. Pero entonces, si solamente aparece en esa época, los cristianos primitivos, ellos no usaron esa expresión ni usaron esa enseñanza. En algún momento, por lo que le estaba preguntando yo a ChatGPT, se dio cuenta que yo no era católico. Entonces llegó y me dijo, se disculpó. La inteligencia artificial se disculpó y me dijo, qué pena, sí, tienes razón. Entonces, debido a eso, entonces tendría que ser, acomodó su lenguaje según con la persona que estaba hablando. ¿Sí? O sea, si una persona es testigo de Jehová y empieza a usar ChatGPT, ¿qué respuesta le va a dar? Él detecta qué tipo de persona le está hablando y empieza a darle respuestas que esa persona espera. O sea, la inteligencia artificial es de Dios, es creada por Dios. No. La inteligencia artificial, el ChatGPT, reúne todo lo que Dios ha creado o lo que el hombre ha creado. No sé si notan la diferencia. Por ejemplo, uno le hace una pregunta, uno le pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué es el evangelio? Ella mira en la red, en la nube, en todos lados, mira lo que las personas contestan. Por eso cuando uno lee, hasta cierto punto suena parecido a la respuesta verdadera, bíblica, de 1 Corintios 15, versículo 3. Parece, pero uno sigue leyendo, uno le sigue haciendo preguntas, lo niega, porque el ser humano no lo cree. El ser humano no puede creer que Jesús quitó el pecado del mundo. Ciertamente hay personas que me han dado respuesta y se nota que han buscado en inteligencia artificial y les digo a las personas, dímelo con tu voz. Quiero saber lo que sale de tu corazón. Porque a veces viendo la respuesta dudo que esa persona me esté contestando desde lo que cree. Parece que esa persona me está dando una respuesta correcta solamente porque me dice, deme la dirección de donde usted se encuentra. ¿Sí? Ustedes supieron en el año 2022 un apóstol, bueno, no es apóstol, es un líder de una iglesia que la gente llama apóstol, me mandó un sicario. En ese año, esa persona así me contactó y me dijo que no había podido dar con mi paradero
Máximo llegó a mi número, pero cuando llegó a mi número ya no quería hacer el trabajo, porque para llegar con mi número tuvo que ver muchos videos. Entonces hay personas que me contactan y pareciera que solo tienen un afán. Ya, dígame cómo se llama la iglesia, dígame cómo se llama así el lugar, el barrio, aunque sea el barrio donde usted está. Deme más pistas, quieren, o sea, se les ve un deseo de querer encontrarme físicamente, pero todavía no han recibido la salvación. Y les hago preguntas y así como empiezan a contestar, se nota un corazón que no tiene interés en la salvación, quiere un dato específico. Deme el nombre, pero dígame el nombre, ¿cuál es la congregación? Dime, así empiezan. Así. Pero dígame, ¿dónde vive usted? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Así. Las personas pueden responder por lo que le dice ChatGPT. Yo he hecho la búsqueda. He escrito dónde se encuentra Matusalén, el que sale en los videos de TikTok, de escrito está también. ChatGPT no sabe. O sea, sabe muchas cosas, pero no me puede encontrar. Ah, ¿cuál es la iglesia de Matusalén? Yo le he escrito, he hecho preguntas que sé que no puede responder. Gracias a Dios. Entonces, ¿lo sabe todo? No, lo que sabe, lo que los hombres saben. Pero ChatGPT es alimentado por lo que otros, por lo que todo el mundo le ha dado. Pero ChatGPT no conoce el corazón de Dios porque no es espiritual. ¿Qué es lo que puede transmitir la inteligencia artificial? Hombre, hombre, hombre. Desen cuenta que dije hombre, hombre, hombre 3 veces. ¿Cuándo fue que Dios creó al hombre? El día sexto. Hombre, hombre, hombre. 3 veces el 6. ¿Han visto ese? Cómo en las películas de terror pintan el 666. Hombre, hombre, hombre. Dios, a lo largo de la historia, siempre nos ha dejado alguien, un siervo. Siempre ha dejado un siervo. En una época fue Martín Lutero, en otra época fue Charles Spurgeon, así sucesivamente. Miremoslo, eso aparece, un versículo que leímos hoy habla al respecto. Creo que es el 9 de Jeremías 30. Leamos Jeremías 30, versículo 9. Dice, sí es este, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Mire lo que está diciendo acá. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. A lo largo de la historia, Dios va a levantar a alguien así como David. ¿David quién es? Varón conforme a mi corazón. El siervo de Dios. Un verdadero siervo. Las personas que miran con lógica, no, David no puede. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me dices tú que David no puede ser varón conforme al corazón de Dios? A menos que Dios fuera un asesino, a menos que Dios permitiera, a menos... Y empiezan a hablar así. ¿Por qué hablan así? Porque están hablando con lógica o le están preguntando a ChatGPT. Nunca busquen las cosas de Dios en la Biblia. En la Biblia, en ChatGPT. En la Biblia es que toca buscar, en la Biblia es que toca buscar las cosas de Dios, pero nunca las busquen en ChatGPT. Nunca busquen ahí. Si quieren hacer una búsqueda así, para saber historia, solo para saber historia, pero tengan cuidado con lo que les acabo de decir, porque dependiendo de las palabras que ustedes usen, él va a pensar, ustedes son testigos de Jehová, ustedes son pentecostales, ustedes son de diferentes denominaciones que tienen diferentes doctrinas entre sí. Una doctrina persigue a otra, no se persiguen, solamente se burlan de este también se burla de este, no se quieren, pero al fin y al cabo todas tienen una característica en común. Todas en la base son pecadores. Todos en la base son pecadores. Todas las doctrinas que usan la Biblia se hacen llamar normalmente cristianas, ¿no? Normalmente. Pues hay excepciones cuando usan solo el Antiguo Testamento. Pero los que usan Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cómo se hacen llamar cristianos? Pero aún haciéndose llamar cristianos, ¿qué dicen? Que son pecadores. Hay algo raro, ¿no? ¿Por qué es raro? Porque si Jesús vino para salvarnos del pecado, ¿por qué las personas dicen que son pecadoras? Cuando le preguntamos a las personas que ¿tú fuiste salvado? ¿Qué nos contestan? Claro, Dios ya me salvó. Pero cuando le decimos ¿de qué te salvó? Ahí tiende a haber silencio. ¿Por qué tiende a haber silencio? Porque nunca habían reflexionado, no habían meditado en la palabra de Dios, porque al fin y al cabo no usaron la Biblia para dar esa respuesta. Sino, ¿qué usaron para dar esa respuesta? Su punto de vista. ¿En quién han confiado para decir que son salvos? En sí mismos. Han confiado en lo que les parece correcto. ¿Con quién han confiado? Si no han consultado con la palabra de Dios, ¿con qué está consultando el ser humano para saber si está bien con Dios o no? Aún personas que nunca han leído la Biblia. ¿Usted es salvo? Sí. Le preguntamos a muchas personas que si han recibido la salvación. Es raro encontrar a alguien que no. Todo el mundo dice, sí, claro. Algunas personas dicen así, Dios salvó a todo el mundo.
Muy bien, le decimos. ¿Y de qué salvó? Ahí quedan callados. Ahí quedan pensando. ¿De qué nos salvó? Pues de ir al infierno. Algunas personas empiezan a contestar así. Ahí uno se da cuenta, no saben de qué nos salvó. No saben. Tienen una idea vaga, pero no saben exactamente de qué nos salvó. Por eso es que no son salvos. Para ser salvo, una persona necesita saber de dónde fue que fue salvado. Pero una persona dice, Dios me salvó, solo por decir Dios me salvó, porque la expresión salvo significa que voy al cielo. No, salvo significa yo estaba perdido, yo estaba incapacitado, o como escribió el hermano Johnny, destituido de la gloria de Dios. Yo estaba destituido de la gloria. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo una persona es salvada? Cuando deja de estar destituido de la gloria de Dios. Para eso necesita saber que necesitaba la salvación. Pero ¿cómo las personas van a saber que necesitan la salvación si ni siquiera saben, los que dicen que son salvados, ni siquiera saben de qué fueron salvados? Realmente no han sido salvados. Por eso les dije que el que no sabe de qué lo salvó, no ha sido salvado. Esa persona, ¿cómo está? Realmente está perdida. Todavía está en las tinieblas. ¿Tiene algo que ver con Dios? No es hijo de Dios. Nada que ver con Dios. Bueno, se nos pasó el tiempo, qué pena. Qué pena. La idea no era hacerlo tan largo. Quiero que las personas no se aburran, que estén hasta el final, porque noté que hay un hermano que predicó hora y media, algo así. Cuando pasaron como 50 minutos, noté que pum, 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 se fueron como 10. Pasaron otros 10 minutos, se fueron otros 10. El hermano terminó con poquitas personas escuchando. Entonces, para que no se aburran, estamos tratando de compartir 30 minutos. Todos los días tenemos una cita a la misma hora. En ese momento dice el reloj que son las y 32. Quiere decir que nosotros cuando comenzamos hace 32 minutos, cuando la hora era en punto. En el país que tú estás, ¿quieres saber a qué horas comenzamos el en vivo? Todos los días a esta hora menos 33 minutos. Ya son así 33. A esta hora menos 33, cuando la hora era 00, a esa hora estamos comenzando todos los días. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por ese tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que están conectándose por medio de estos medios virtuales, por medio de estas plataformas virtuales, permite que puedan, doblando su corazón, meditar en lo que hemos considerado el día de hoy. Cómo el ser humano ha creído o cree en modo natural en sí mismo, siendo enemigo de Dios, pero ¿en qué confía el ser humano? En sí mismo. Para hablar de Dios, el ser humano confía en lo que le parece que debería ser. ¿Necesita el ser humano buscar a Dios? No necesita. En modo natural, no. ¿Necesita la palabra de Dios? No. ¿El ser humano puede ser salvo sin la palabra de Dios? No. Cuando miramos lo que escribió hoy Jeremías, así en el capítulo 30, versículo 2, ahí Dios le dijo que escribiera. Eso que Dios permitió, la orden que le dio Dios en ese momento a Jeremías, es la que permite que a todos se les haya dado la misma orden para que hayan escrito lo que hoy tenemos en nuestras manos. Y también las personas que guardaron celosamente, guardaron la palabra de Dios para que fuera leída así como la estamos leyendo. ¿En qué momento? En el fin de los tiempos. Es decir, en esta época nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el acceso a ella completa, tenemos un privilegio. Sí, estamos en el fin de los tiempos y por estar en el fin de los tiempos, todo ahora lo tenemos a nuestro alcance. Todo lo que es de Dios lo tenemos a nuestro alcance. También está lo contrario, que es lo que el hombre hace. Lo más grande que el hombre hace es lo que más le aleja de Dios. Pareciera que sirve para algo, pero sirve por un lado, pero en el mundo espiritual genera lo contrario. Padre, permite que las personas que están viendo esta transmisión no sigan confiando en lo que los hombres crean. Todo lo que el ser humano hace tiene una finalidad. Aparentemente es bueno y ciertamente es una herramienta que se puede usar si se usa correctamente, pero también por esa misma herramienta puede ser engañada la persona y el engañador es Satanás. En otras palabras, Satanás quiere, a través de lo que nosotros hacemos, que nosotros confiemos, como las personas últimamente están confiando en la inteligencia artificial. Las personas ahora ya todo lo hacen, casi todo lo hacen, así a través de inteligencia artificial. Permite que las personas vuelvan a la lectura, a leer la palabra, se desconecten de sus dispositivos y vuelvan a considerar la palabra, a meditar en la palabra, alejarse de lo de los hombres y acercarse a lo que es tuyo.
Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Nos vemos mañana por otro espacio de unos 31 o 2 minutos. Vamos a tratar de que sean 30, vamos a tratar de sintetizar o correr o así. Nos vemos mañana, Dios mediante. No, mañana tenemos a la hermana Graciela. Mañana estará, pero sí, igual nos vemos. Nos vemos mañana.